Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma, Michelsen o Michelsen, como quieran, en nuestro programa Buenos Días, señor presidente. Comenzaremos con una buena noticia, que tanto nos hace falta las buenas noticias. Para celebrar el bicentenario, Perú ha sido elegido por la FIFA como sede del Mundial Sub-17 2021, para aquellos que disfrutan del deporte de las masas, el fútbol. El Consejo de la FIFA ha decidido ayer en Shanghái elegir al Perú como anfitrión del torneo Sub-17 en el año de nuestro bicentenario. Bueno, ya es oficial, el Perú será sede del Mundial Sub-17 que se desarrollará en el año 2021. El Consejo de la FIFA se reunió en Shanghái y eligió a nuestro país anfitrión. Esta será la segunda vez que la Federación Peruana de Fútbol organice este evento. Sucedió antes en el 2005. En dicha ocasión el torneo se llevó a cabo en 5 ciudades distintas: Lima, Iquitos, Chiclayo, Piura y Trujillo. Y México fue el equipo que campeonó. Ahora se debe definir qué estadios serán los elegidos y cuáles deberán ser remodelados para realizar un campeonato descentralizado de tipo mundial. Si bien Perú postuló al Mundial Sub-20, la FIFA determinó que los aspirantes también lo serían al Mundial Sub-17. Estos son Indonesia y otro postulante que se quedó con el Perú luego que Brasil se retirase de la pugna. Las ciudades que serán la sede de los partidos son Piura, Lima, Trujillo, Tacna, Chiclayo y Moquegua. Bueno, muy bien, debemos felicitarnos por este tema. La otra noticia de último momento es una conferencia de prensa que acaba de dar Evo Morales, donde se ha autoproclamado ganador en primera vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia. En una conferencia de prensa, el presidente de Bolivia aseguró este jueves que con más del 98% del escrutinio de los votos emitidos el domingo, comillas, ya ganamos en primera vuelta, dice Evo Morales. El anuncio se da en medio de la polémica por denuncias de fraude por parte de la oposición liderada por su rival Carlos Mesa. Es asegurado hoy que ganó en primera vuelta las elecciones generales al obtener más de 10 puntos de diferencia sobre su opositor Carlos Mesa, lo que según la ley evita un balotaje de segunda vuelta. Una buena noticia, dijo Evo, ya ganamos en primera vuelta. Esto lo dijo en una rueda de prensa citando que en el cómputo oficial, con más del 98% del escrutinio, su partido tiene 46.83%, o sea, 46.8% de los votos, mientras que
Mesa tiene el 36.7, gana por una décima. Bajo el sistema electoral boliviano, para ganar en primera vuelta es necesario sacar más del 50% o sacar más del 40% con una ventaja mayor al 10% sobre el segundo puesto. En días anteriores, Carlos Mesa había dicho que no reconocería los resultados del Tribunal Supremo Electoral, al que acusa de haber manipulado la votación para favorecer al candidato oficialista, por lo que grupos opositores mantienen protestas en todo el país. El propio Mesa ha llamado a los bolivianos a una movilización permanente. Bueno, tema importante para los bolivianos. Una noticia que dieron a conocer los medios de comunicación ayer es que un amigo de esta radio, de esta plataforma, Gustavo Pacheco, tuvo un accidente de autos en Magdalena. A ver, vamos a revisar la noticia para darla con exactitud. Y fue detenido. ¿Cómo? Se trata del ex legislador Gustavo Pacheco Villar, con quien hemos tratado de comunicarnos temprano, pero no responde a su teléfono. Según este informe de Radio Programas, quien chocó su camioneta, o sea, Gustavo Pacheco, contra el auto de un ciudadano. El legislador fue trasladado a la comisaría de Magdalena del Mar para pasar por el dosaje etílico. Así lo reportaron usuarios del rotafono de RPP Noticias, quienes aseguraron que Pacheco chocó su camioneta, esa camioneta negra que parece una camioneta de agencia funeraria, contra otro vehículo, y que el conductor de esa unidad le intentó reclamar, pero el ex parlamentario no le hizo caso, dice este informe de Radio Programas, por lo que el conductor afectado se trepó a la parte delantera del vehículo del ex congresista. Nos han enviado a través del rotafono imágenes que dan cuenta de un choque que se ha producido hace unos instantes, protagonizado nada menos que por el ex congresista, en sus tiempos se le llamaba el chauchiller, Gustavo Pacheco, aliado de Fernando Olivera. Se ha llevado a una persona en su capot por 3 cuadras, en el límite de San Isidro y Magdalena. Ex congresista del Frente Independiente Moralizador. ¿Cuánto dura el video, Lía, para tenerlo claro? Ya, vamos a ahora verlo de nuevo y escuchamos con Ambiental para escuchar las cosas que dicen ahí. Adelante. Pero si está borracho, debe de marrocarlo. ¿Por qué no le marroca? Pues es congresista. ¿Por qué no le marroca? Está mareado. Es congresista. Señor, ven acá. No es congresista. Que sí. ¿Sabes lo que ha hecho? Tranquilo, señor. Ya estamos interviniendo. Bueno, pobre Gustavo, pobre Pacheco. Lo peor que le puede suceder a una persona es tener un accidente automovilístico y encontrarse con una cantidad de gente que lo ataca por considerarlo culpable. Casi siempre la responsabilidad está
en la persona que ha tomado más de lo debido. Cuando nosotros éramos muchachos, había una frase que se usaba: pobre Fernández. Vámonos a otro tema. En Chile, miles marchan por huelga general pese a medidas sociales anunciadas por Sebastián Piñera. Vamos a ver si encontramos el video de Marras. La violencia está desbordada en Chile. Nuevamente empezaron las marchas convocadas por organizaciones sociales y gremiales que se dirigen a la Plaza Italia y buscan llegar hasta el Palacio de la Moneda, haciendo caso omiso al paquete de medidas del presidente Sebastián Piñera. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, actualizó el trágico balance de muertos, cifra que se incrementó en las últimas 24 horas, tras lamentar que entre las víctimas se encuentra un menor de 4 años. Lamentar el fallecimiento de 3 personas en las últimas 24 horas. 2 de ellas producto de un atropello en la comuna de San Pedro de la Paz en la madrugada. Este es el preciso instante del atropello masivo durante una manifestación en pleno toque de queda en San Pedro de la Paz. La noche del martes, el vehículo aceleró en dirección al grupo de personas que estaban realizando una protesta contra el aumento del pasaje del metro y en demanda de mejoras sociales. Al menos 20 personas fueron embestidas. Tras el atropello, el conductor de 34 años que se encontraba en estado etílico fue rodeado y golpeado por los manifestantes, quienes luego apedrearon y volcaron su auto hasta destrozarlo. El sujeto fue detenido. Horas antes, Piñera pidió perdón a sus compatriotas. No fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. También aseguró que se implementará una serie de medidas para atender a los ciudadanos que incluye modificaciones a las pensiones, salud, tarifas eléctricas y un aumento en el salario mínimo vital. Vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales para todos los trabajadores, con jornada completa. Además, prometió una reducción en el número de parlamentarios y en las dietas de los funcionarios, así como bajar las contribuciones que pagan los jubilados. En tanto, en las redes sociales continúan difundiéndose videos del abuso policial y militar, como este en el que un efectivo dispara directamente a un corresponsal argentino que resultó con herida de perdigón. ¿Están bien? Perdón, me acaban de dar un balazo de goma. Acaban de dar un balazo a nuestro compañero. Otra gravísima escena en la que los militares amontonan personas en la calle ha sido comparada por varios usuarios con hechos realizados durante la dictadura de Pinochet en 1973. El Papa Francisco manifestó su preocupación e instó al diálogo para encontrar soluciones en el país sudamericano. Bueno, el tema es que Chile, una agencia de noticias dice: crisis en Chile, toque de queda por 5º día consecutivo en Santiago ante crisis social. La decisión constitucional del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de sacar a la calle a los militares e imponer el toque de queda, revivió por muchos la pesadilla de la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta el mediodía del miércoles, la cifra de muertos ascendió a 18. Las Fuerzas Armadas, a cargo de la seguridad de Santiago, decretaron este miércoles por 5º día consecutivo un toque de queda nocturno, pero adelantó 2 horas el inicio de la medida frente a la jornada anterior para hacer frente a una crisis social que no cede. La Junta Nacional de Defensa decretó toque de queda en la región metropolitana entre las 22 horas, o sea, esto viene a ser las 10 de la noche, 8 horas de Lima. Así lo ha dado a conocer el ejército en un comunicado. Hasta ahora ya se sabe de 20 fallecidos
Estos perdieron la vida en incendios, saqueos y accidentes por impacto de bala. Además de 70 estaciones de metro dañadas, algunas completamente quemadas, supermercados, estaciones de gasolina, farmacias saqueadas e incendiadas son parte de la destrucción causada hasta ahora. Algunos medios de prensa estiman los daños en $1.000 millones, de los cuales 300 millones corresponden al metro de Chile. Uno de los expertos más importantes que existe en temas internacionales es el ex canciller González Posada, que ha advertido que existe una conspiración internacional y que esto está siendo aparentemente organizado desde el gobierno venezolano para desestabilizar la democracia en diferentes países de Sudamérica y así establecer un régimen de una izquierda radical y chavista en todas las naciones que rechazan este tipo de política. González Posada dijo que la situación le parece grave y que evidentemente se trata de una conspiración internacional. El propio gobierno venezolano ha salido a festejar, esa es la verdad, el incendio en carreteras, los saqueos que han ocurrido en dos países democráticos como Chile y Ecuador, y ha amenazado que el huracán boliviano se va a trasladar a otras naciones del continente. Y no necesitamos ser muy perspicaces para decir que hay un fuerte apoyo de ese grupo llamado el socialismo del siglo XXI para impulsar golpes de masas, revueltas, disturbios en países que son declaradamente democráticos y opositores al chavismo. Eso es un hecho concreto. La declaración de Nicolás Maduro simplemente es el ADN que estoy señalando, dijo González Posada. Frente a esta situación, González Posada consideró importante que se reúna el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para así poder demostrar la unidad de los países que no comparten las ideas chavistas y hacer frente a esta política que, según el ex congresista, estaría intentando infiltrarse en todo el continente. Hay que convocar de emergencia a la OEA, al Consejo Permanente, para que se puedan escuchar a las autoridades de Chile, Colombia, Ecuador y todo país que está siendo perturbado por turbas que tienen una orientación radical. Hay que poner mucho ojo al tema. Para eso son los organismos internacionales, no para sacar comunicaciones por escrito. Hay que reunirse, convocar, y porque es importante hacerlo, dijo. Habría que pensar hasta qué punto es operante o inoperante la OEA. El no hacerlo es una señal de debilidad diplomática, dijo González Posada, y absoluta inoperancia ante un problema que se está presentando. Hay que responder con unidad todas las naciones democráticas, no retroceder, poner al descubierto a los responsables o asusadores de estos actos de violencia, no temerles y poner la cara, no solo los políticos, deben hacerlo también los sindicatos, los empresarios. Hay que defender al Estado de Derecho. La democracia se merece esto. Además, el también expresidente del Congreso indicó que este tipo de brisas bolivarianas, y así la han llamado algunos periodistas, y movimientos radicales que han ocurrido en Ecuador y Chile, ya han tenido lugar en el Perú, aunque en menor medida, por lo que consideró importante estar atentos
para evitar que dicha corriente continúe ganando terreno y control sobre el país. González Posada dijo que en el Perú ha habido brotes que todos hemos visto en las mineras, en las bambas, inclusive con incendio de casetas, ataques a las obras públicas y acá en el Congreso en actos de violencia contra parlamentarios con los que podemos discrepar pero no agredirlos. Estos son los brotes, las primeras señales de lo que podría ocurrir y que tenemos que combatir con toda firmeza. Nadie puede respaldar acciones de carácter ilegal. Que hay brotes, los hay, pero debemos pararlos, dijo González Posada. Sobre este último punto, el parlamentario detalló que en el país se está permitiendo una política de odio, lo cual podría terminar generando una división total entre peruanos, por lo que recomendó al gobierno buscar medidas de diálogo que eviten que se incremente esta situación de cara a las elecciones congresales del próximo año. González Posada dijo, entre comillas, a mí me preocupa básicamente en el Perú que se está cimentando el odio, el insulto, el agravio entre grupos políticos. Eso va afectando a los ciudadanos y dañando las relaciones entre peruanos. Un instante, me llega una nota. Me informan que Gustavo Pacheco es miembro del partido Solidaridad Nacional, ya no parte del FIM. Sigamos con lo que dice González Posada. La primera responsabilidad que tiene el gobierno peruano, por supuesto, es gobernar para todos los peruanos sin excepción, sostuvo. En estos 4 meses no solo deben preocuparse de las obras, ya que nadie les impide hacer, sino en llamar a los partidos políticos, a las personas representativas, para afrontar juntos un proceso electoral que no puede terminar en actos de violencia entre peruanos. Esto debe hacer un gobierno serio y responsable. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué hay estos protestas, por ejemplo, en el caso de Chile, de donde menos nos imaginamos que podrían pasar estas cosas? Chile tiene uno de los sistemas educativos más caros del mundo. El servicio de agua es privado. El sistema de pensiones es privado y está totalmente en crisis. Ahí fue que se inventaron las AFPs. Los salarios son bajos. Hay problemas en el sistema de salud que en ese país es mixto. Ojo con la salud. Hay gran dificultad para acceso a viviendas y hay gravísimos problemas por el precio de las medicinas, de los medicamentos. Bueno, mientras tanto, habría que analizar el tema de Evo Morales. Da la impresión que hay mucho interés geopolítico en mantener a Evo Morales en el poder en Bolivia. Está sucediendo que una de las fuentes de energía más grandes que necesita la humanidad ahora ha dejado de ser el petróleo para convertirse en todo a sistemas eléctricos que funcionan con baterías de litio, que es considerado ahora el oro blanco. Este tema, en el caso de Bolivia, los chinos están en el negocio. Tenemos una serie de cosas en común con los bolivianos. En la zona de Puno se ha encontrado una importante cantidad de litio y de paso también a nosotros nos conviene un asunto que tiene que ver con el gas. El agotamiento del chavismo en Bolivia se expresa en que manifestantes opositores al gobierno de Evo Morales
derribaron la estatua del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Se acuerdan que ayer tocamos el tema en una zona que se llama Ribera Alta, en la Amazonía boliviana? Tenemos una noticia de último minuto. Pregunto a producciones. Veo un letrero de último minuto. No. Hay un tema del que yo he querido conversar con ustedes desde hace muchos años. Lo vengo tocando sin darle una importancia en exceso, pero hoy creo que hay que insistir en el tema de los medicamentos. Lo cierto es que el Ministerio de Salud en nuestro país parece que está tomando en serio el mejor manejo de los medicamentos genéricos, como una obligación de que todas las farmacias estén en capacidad y los tengan. Lo cierto es que el Ministerio de Salud está informando que la lista de medicamentos genéricos va a ser obligatoria y no tendrá nada que ver ni chocará con el sistema de medicinas privadas. Hay que acordarnos que los productores de medicinas con marcas, muchos de ellos también al mismo tiempo producen genéricos. Y yo creo que lo que hay que hacer es lo que parece que tiene la intención de hacer el gobierno: mejorar el acceso a los medicamentos genéricos. El presidente Vizcarra dijo en cierto momento: debemos dar la posibilidad de que la gente acceda a medicamentos genéricos. Víctor Zamora es el viceministro de Salud Pública y ha asegurado que pronto habrá un decreto de urgencia sobre la accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos genéricos, productos biológicos y dispositivos médicos, al aprobarse próximamente por el Ejecutivo, que esto no afectará la participación en el mercado ni la distribución de los productos farmacéuticos de las pequeñas y medianas empresas. Esto es una buena noticia, espero que sea manejado de manera correcta. Gente inteligente como la que maneja el grupo de Incafarma, que es un porcentaje importante de farmacias, están ya instruyendo a sus trabajadores, he conversado con ellos, para que poco a poco se vaya introduciendo el medicamento genérico, porque los genéricos no son del gusto de los mismos usuarios, porque tienen miedo que esos medicamentos no sean tan buenos como los de marca. Pero quien les habla, ya a punto de cumplir 80 años, les puede decir que en mi experiencia con los genéricos, que comenzó en los Estados Unidos, donde casi el 80% de los medicamentos tienen genéricos, en grandes farmacias como el grupo CVS, B corta, te ponen el producto normal y al lado su genérico, y la elección tiene que ser tuya. Y yo nunca he dudado y he comprado los genéricos, que normalmente pueden llegar a costar hasta 40% menos que el producto de marca. Esto ha llegado al punto que los fabricantes de productos de marca están interviniendo también en gran parte del mercado farmacéutico en Estados Unidos.
Una nota que saca Perú 21 el día de hoy es que aparentemente las municipalidades están intentando subir los arbitrios y esto ya cuenta con la protesta de muchísima gente. Esto ojalá que no se haga, porque ya en ciudades como Miraflores se pagan arbitrios muy altos. Veamos qué noticias tenemos. Bueno, quiero que se le haga agua la boca pensando en comerse una buena hamburguesa que lleve un excelente pan, su lechuga, su poco de esos picles que son medios ácidos dulces, de repente un poco de queso y algunos hasta le pondrán un huevo frito. Lo cierto es que cuando usted está comiendo o come una de esas hamburguesas, se produce un consumo excesivo de grasas. Pero ¿qué está pasando en el mundo desarrollado? Cada vez hay carne de mentira. Este es un nuevo término que se ha acuñado en alguna de las páginas científicas procedentes de Europa, donde el nuevo título de esta carne sintética, hecha con elementos procedentes del mundo de los vegetales, esta carne de mentira está conquistando un nuevo frente. Esta vieja empresa dedicada a las pizzas, Pizza Hut, se suma a la tendencia y empezará a utilizar en sus pizzas salchichas veganas. Esta carne de mentira conquista un nuevo frente. Pizza Hut se suma a la tendencia y empezará primero con hamburguesas, después el pollo frito y ahora le toca a las pizzas. La revolución de la carne de mentira sigue adelante y parece que no hay quien la frene, ya que poco a poco vemos cómo las cadenas de comida rápida buscan entrar a este terreno de una forma u otra. El más reciente ejemplo, Pizza Hut. Estoy leyendo o comentando una página científica, Sataka, dedicada a los nuevos avances y a las cosas importantes que se desarrollan en el mundo. Y ellos cuentan que Pizza Hut anunció que iniciará con las pruebas públicas de una pizza bautizada Garden Specialty, cuyos ingredientes claves es una salchicha italiana de origen vegetal de una empresa que se llama Incogmeato, el nuevo producto desarrollado por Morningstar Farms, la división de carne vegetariana de la empresa Kellogg, esa empresa gigantesca que creo que es de un grupo religioso que nos ha dado cuando éramos chicos el cornflakes y que todavía sigue fabricando el cornflakes, pero lo fabrican cientos de empresas. Una apuesta curiosa de Kellogg es cuando la mayoría de las compañías están apostando por los productos como Impossible Foods y Beyond Meat. O sea, la idea es que haya no solo hamburguesas, sino también pollo vegetariano y ahora pizzas. Incogmeato fue presentada recientemente el pasado mes de septiembre, la cual busca posicionarse como una importante marca de carne basada en plantas. Como mencionaba, los productos bajo la marca Incogmeato son comercializados por Morningstar Farms de la empresa Kellogg y el día de hoy ofrecen hamburguesas y pollo frito
ambos desarrollados con ingredientes que no provienen de ningún animal. Bueno, le pregunto a nuestro productor, que es no es muy fanático, que digamos, de las hamburguesas ni tampoco del pollo frito, si ya sabe si en nuestro mercado hay productos hechos con carne vegetariana o carne de mentira. No que sepamos, ¿no? O sea, las empresas como WOM, Plaza Vea, Metro no te venden productos de carne vegetariana. Yo quiero contarles que en una época que estudié en Estados Unidos tuve la oportunidad muy interesante de vivir en la casa de una familia adventista en la ciudad de Sacramento mientras estudiaba. Y en esta casa la señora, una señora amable y encantadora, que sabía que yo era fanático de la carne en las hamburguesas, y ya en esa época los adventistas comían un tipo de carne que hacían con gluten y que era realmente deliciosa si tenías que concentrarte mucho para darte cuenta de la diferencia del sabor. O sea que estamos hablando prácticamente de 60 años. Ya se consumía carne de mentira. Otra de las cosas que ha decidido Pizza Hut, que sus cajas de pizzas hechas con carne de mentira van a ser redondas en vez de cuadradas. Bueno, una mala noticia. En Londres han encontrado un camión con 40 cadáveres. El conductor ha sido detenido por asesinato y tráfico de personas. 39 cadáveres fueron encontrados ayer en el interior de un camión a unos 35 kilómetros al este de Londres. El conductor fue detenido por asesinato. El vehículo había llegado poco después de la medianoche al puerto inglés de Pamfleet, a orillas del Támesis, procedente de la localidad belga de Zeebrugge, informó la policía británica, corrigiendo informaciones anteriores. Este camión de matrícula en Bulgaria, a nombre de la empresa propiedad de una mujer irlandesa, afirmaron las autoridades de Sofía. Sofía es la capital de Bulgaria. Desde entonces no ha vuelto al país, aseguró el primer ministro búlgaro Boyko Borisov. Bueno, están en todo un proceso de investigación de dónde han sido, de dónde vienen estos cadáveres, de los cuales 38 son adultos y 2 adolescentes eran migrantes, y advirtió que su identificación puede llevar tiempo. Fueron las urgencias médicas quienes hallaron a las 39 personas sin vida dentro del camión en una zona industrial de la localidad de Grays, en Londres, y alertaron a la policía. Bueno, esta noticia es difícil de creer, ¿no? Un camión que lleva 40 muertos y que no se sabe el origen de estos muertos. Las combis podrían desaparecer de Lima y Callao en 1 año y medio. Digo yo. María Jara, la nueva directora o presidenta o lo que quieran de esta nueva autoridad de transporte urbano, anunció una estrategia conjunta con la policía para combatir el transporte informal en la ciudad. Tras su reciente designación, la nueva titular de la Autoridad de Transportes Urbanos, ATU,
María Jara anunció que en 1 año y medio ya se deben haber erradicado a las combis de Lima y Callao para que sean sustituidas por otro tipo de transporte masivo. Serán las mototaxis, que Dios nos libre. Bueno, en todo esto del tema del tráfico, el alcalde de Lima ha anunciado que en vez de que se haga pico y placa para los camiones que llevan o que llegan a Lima cubriendo las necesidades de la ciudad, podrán circular en todo momento por la vía de la izquierda en el caso de la Panamericana Sur, y poco a poco se irá manejando esto. Fiscal investiga más de 5 millones de soles en pagos a árbitros, lo dice El Comercio hoy, en primera página, titulares. Se reportan al día 18 robos y hurtos en el cercado de Lima. Exministros y exlegisladores buscan integrar Junta Nacional de Justicia. Partidos cobran desde 100 soles hasta 10.000 para poder postular. Movimientos sospechosos de propiedades de Luciana León se remontan a 1998. El gobierno de Chile llama a los reservistas para controlar las protestas sociales. Fondo 1 de las AFPs alcanzó en septiembre un retorno anual de 11.2% y el Fondo 2 de 7.1%. Se endurecen los reclamos en Bolivia. Impactante foto de la France Press con sombras de fraude electoral. Mientras el presidente boliviano Evo Morales anuncia que ha ganado en primera vuelta en una conferencia de prensa que ha dado hace unos minutos. ¿Qué cosa nos dice La República? Más audios incriminan a Luciana León con red criminal. Asesora de congresista pregunta a Alexander Peña de los intocables ediles cuánto le estás poniendo, a lo que éste responde 5. Testigos relataron al fiscal que la organización delictiva compensaba a León con sobres de dinero para sus gestiones ante entidades públicas. Cocinan triunfo de Evo en primera vuelta, nos dice La República. Bueno, eso se cocinó. Rosa Bartra miente, no incluyó en el informe de Lava Jato a García. La ATU tendrá un solo registro de taxistas de Lima y Callao. Según La República, los resultados de las elecciones, Evo Morales tiene 46.31% y Carlos Mesa 37.09%, lo cual equivale a 9.22 y no más de 10, como ha dicho Evo. Miles renuncian en Chile. Miles exigen renuncia de Piñera en Chile. Un día después de que el presidente Sebastián Piñera lanzara su agenda social, miles de ciudadanos volvieron a salir a las calles para demandar cambios más profundos y salida del gobernante chileno. Señor Ernesto, le estoy enviando un ejemplar de Exitosa, dice así, y han puesto un periódico Exitosa. Luciana León no puede ser detenida ni impedida de salir del país por prerrogativa parlamentaria. Exitosa sí premia. Te estás metiendo a los concursos de Exitosa. Triple crimen en Cerro de Comas.
Bueno, a propósito de eso, el diario de Exitosa está en una extraña guerra contra el grupo de radioprogramas. Bueno, que cambie todo para ser mejor, para que sea mejor, que mejore, que no nos contagiemos del virus populista que está funcionando en manifestaciones en nuestros países vecinos, y que las cosas en nuestro país vayan y sigan por buen camino. Terminamos con nuestra canción hecha oración y nuestro famoso refrán, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. De justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará. 2 de la tarde en París. Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. En este jueves 24 de octubre les proponemos 30 minutos de programas que empiezan con este noticiero. En los controles, Julián Lenga. Lucía Valentín. El presidente boliviano Evo Morales acaba de proclamar su reelección en primera vuelta. Con el 98,45% escrutado, le saca 10,1 puntos de ventaja al candidato opositor Carlos Mesa, que por su parte clama al fraude. Exhumación no, la profanación. Porque esto no se hace con ninguna persona, sea Franco, sea la pasionaria, sea quien sea. Franquistas muy enfadados a las puertas del cementerio de Mingorrubio, en las afueras de Madrid, donde se enterrarán los restos del dictador español Francisco Franco, que ha estado 44 años en el mausoleo del Valle de los Caídos. En Chile, nueva noche de protestas enmarcadas en la huelga general contra la decisión presidencial de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, mientras aumentan las denuncias de torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Y la Unión Europea premia la resistencia de la minoría uigur en China. El Parlamento Europeo ha otorgado hoy su premio Sájarov a la libertad de conciencia al intelectual uigur Ilham Tohti, condenado a cadena perpetua en China en 2014. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y también en rfimundo.com. En Bolivia, Evo Morales acaba de proclamar su reelección desde la primera vuelta en una rueda de prensa. Con el 98% escrutado, el mandatario le saca 10,1 puntos de ventaja a su principal perseguidor, el expresidente Carlos Mesa, con lo que no habría segunda vuelta. Escuchamos a Morales. Comunidad Ciudadana con 36,7% y el MAS y PCP con 46,83%. Ya ganamos en la primera vuelta. Falta todavía computarse 1,58%. Y nuevamente quiero decir, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, es voto de áreas rurales. Era el presidente boliviano Evo Morales. Desde el campo de Carlos Mesa, el de la oposición, se acusa de fraude electoral al oficialismo. El candidato opositor anunció ayer la formación de una alianza de partidos de derecha y líderes de centro para presionar para que la elección se defina en una segunda vuelta mientras continúan las protestas en el país. Punto y final a uno de los últimos símbolos de la dictadura española. El dictador Francisco Franco ha sido exhumado desde el mausoleo que él mismo mandó construir. Tras una larga batalla judicial, el gobierno socialista de Pedro Sánchez ordenó la salida de Franco 44 años después de su muerte del Valle de los Caídos para ser enterrado ahora en el cementerio del Pardo, donde tuvo su residencia oficial. Y allí se encuentra nuestro corresponsal, Luis Méndez. Buenos días, Luis. ¿Ha llegado ya el féretro del dictador? Sí, buenos días. Hace unos minutos apenas ha llegado el helicóptero que trasladaba los restos del dictador desde la Basílica del Valle de los Caídos hasta este cementerio del Pardo. Lo que estamos escuchando de fondo es otro helicóptero de la policía que está rondando por el aire para que no se produzca ningún disturbio. En unos minutos más el féretro de Franco será trasladado en automóvil al interior del recinto del cementerio, fuertemente custodiado por la policía. No excederá absolutamente nadie
salvo 22 de sus familiares y algunas autoridades del Estado. Mientras tanto, Lucía, continúan aquí manifestándose los franquistas, unos 300, muy enfadados con la exhumación, cantando himnos falangistas, vivas a Franco y vivas a España. Ha habido algunas trifulcas con periodistas, pero no hay que lamentar percances mayores. Este es el balance de una jornada que sin duda es histórica para este país. Gracias, Luis Méndez, nuestro corresponsal en Madrid. Y frente a ese cementerio, lo decías, hay unos 300 simpatizantes del dictador y, como tú nos anunciabas, están muy enfadados. Pues para recibir los restos tras la profanación del acto que van a cometer, los restos del caudillo de España, del generalísimo. Exhumación, no, la profanación. Pues él se merece estar enterrado donde estaba, en el Valle de los Caídos. Bueno, su deseo era estar aquí en el Pardo. Vamos a respetarlo también, pero estoy totalmente en contra de que se mueva el cuerpo de un muerto. Hacer acto de presencia contra una actitud miserable de un señor que va a pasar a la historia, pero a la historia de la infamia, porque esto no se hace con ninguna persona, sea Franco, sea la pasionaria, sea quien sea. Mucho más en este caso que ha sido un jefe del Estado. Eran testimonios recogidos por Luis Méndez. Los 39 muertos hallados el miércoles en un camión frigorífico cerca de Londres eran ciudadanos chinos, según medios británicos. Informaciones todavía no confirmadas por las autoridades. La policía británica registró la pasada noche 2 propiedades en Irlanda del Norte, de donde es originario el conductor de este camión, que se van a intentar determinar el recorrido también que hizo, porque tenía matrícula búlgara, pero no había pasado por este país desde los últimos 2 años. François Gemén es investigador en ciencias políticas, especialista en flujos migratorios. Evidentemente es otra tragedia que no podemos dejar de relacionar con otro drama ocurrido hace 4 años en la frontera en Austria y Eslovaquia, cuando se descubrieron los cuerpos de 71 migrantes muertos de asfixia en un camión frigorífico. Los coyotes fueron juzgados el año pasado y entonces nos prometimos desplegar una política de asilo y de migración común europea precisamente para que ese tipo de drama no se reproduzca. Vemos desgraciadamente que no hemos hecho nada, que hemos dejado pudrir la situación y 4 años más tarde ese drama se produce nuevamente y podemos decir que todos tenemos una parte de responsabilidad a través de nuestros gobiernos. Era François Gemén, investigador en ciencias políticas, especialista en flujos migratorios. Nueva noche agitada en Chile, con multitudinarias marchas en Santiago y otras ciudades a 6 días de una revuelta social que suma ya 18 muertos. Miles de personas atendieron el llamado de sindicatos y organizaciones sociales a una huelga general, llenando las calles de la capital chilena y aumentando la presión sobre el presidente Sebastián Piñera, que mantiene a los militares en las calles y el toque de queda. Macarena García Lorca es periodista y asesora parlamentaria del Frente Amplio sobre torturas. Chile está viviendo una situación caótica. La Fuerza Armada y la Fuerza Especial y el gobierno de Sebastián Piñera está torturando y matando gente como locos, están disparando, están torturando en las estaciones de metro, llevando detenidos. La situación es gravísima. Yo soy periodista y soy asesora de jefa de prensa de un diputado del Frente Amplio, que se llama Gonzalo Vinte. Después de los anuncios que hizo Piñera, que es todo un bluff porque no modifican en nada el modelo, me fui para allá a la posta central. De ahí había gente, cabros que estaban saliendo heridos, dando testimonio de lo que les había pasado en Estación Baqueano del metro, que es donde está la Plaza Italia, donde se concentran todas las manifestaciones. El gobierno está ocultando información y está entregando cifras muy bajas que no son reales. Era Macarena García, periodista y asesora parlamentaria del Frente Amplio, entrevistada por Angélica Pérez. Culmina la campaña electoral para las presidenciales en Argentina y los sondeos siguen dando como gran favorito al opositor peronista Alberto Fernández. Las encuestas indican que un fuerte caudal de voto tradicionalmente peronista, que en 2015 le dio la espalda al partido de Kirchner, volvería ahora masivamente a apostar por el peronismo. Las razones son el desempleo y sobre todo la crisis económica. La inflación es la principal preocupación de los argentinos, como constató nuestro enviado especial a Buenos Aires, Alejo Chapire. ¿Tres bananas? Tengo de 60 a 85 pesos, mi amor. ¿Cuál querés? Argentina es el tercer país con mayor inflación en el mundo, superado solo por Venezuela y Zimbabue. La recesión actual va acompañada por una devaluación del peso que, después de las primarias, disparó los precios hasta el 53,5% interanual. Abrumados por la inflación, los argentinos consumen menos y buscan precios más accesibles en mercados callejeros como los que organiza la Alcaldía de Buenos Aires. En el barrio de Retiro, junto a la céntrica Avenida 9 de Julio,
Amas de casa y oficinistas hacen cola frente al puesto de frutas y verduras atendido por Liliana. La verdura subió mucho ahora. La fruta igual, aumentó mucho también. Todo está caro, ¿viste? ¿La gente compra menos? Obvio, sí, cada vez más menos compra. La crisis económica es la principal preocupación y reproche de los argentinos al presidente Mauricio Macri y es un argumento decisivo para inclinarse por su rival y favorito, el peronista Alberto Fernández. Lucrecia es empleada administrativa. Empecé a comprar hace poco, sí. ¿Por qué? Y la devaluación, los aumentos, hay que empezar a ver que de dónde uno se la rebusca. ¿Puedes decirme por quién vas a votar? Fernández. ¿Y por qué motivo? Porque aposté por Macri en un principio y la verdad que yo en lo particular siento una desilusión. En mi caso me afectó mucho a nivel económico. Esta decepción es compartida por Micaela, también oficinista. Yo voté a Macri en las anteriores elecciones, no me gustó para nada cómo manejó su economía y ahora no lo voy a votar. Otra joven que también se llama Micaela y es, en su caso, publicista, explica por qué votará por Alberto Fernández. Por la ideología, por el modelo de país, por la inclusión, por dejar de tener tanto neoliberalismo en el país dentro de lo posible. Aunque la acuciante situación económica parece primordial en el voto del domingo, no es la prioridad de todos. Los seguidores de Mauricio Macri esperan que el pasado de corrupción del kirchnerismo esté en la mente de los argentinos. Es el caso de Noelia, empleada administrativa para quien la economía no es todo. Hay muchas otras cosas también que hay que tener en cuenta más allá de lo económico. Por ejemplo, la corrupción. ¿Puedo preguntarte por quién vas a votar? Sí, claro, por Macri. Desde Buenos Aires, Alejo Chapire, RFI. Gracias, Alejo Chapire. Y el Parlamento Europeo pide la liberación inmediata del intelectual uigur Ilham Tohti, al que le han concedido hoy el premio Sájarov 2019 a Aida Palau. Ilham Tohti es un economista, profesor de la Universidad Central de Nacionalidades en Pekín. Durante 20 años trabajó para favorecer una mejor comprensión entre la minoría uigur a la que pertenece y los Hans, la etnia mayoritaria en China. Los uigures, grupo compuesto principalmente por musulmanes turcófonos, son víctimas de una discriminación generalizada en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China. Y eso es lo que denunciaba Tohti: prohibición de la lengua uigur, ataques a la libertad religiosa, restricciones de esta etnia al empleo o la inmigración de chinos de otras etnias a la región. Todo esto le valió ser vigilado y arrestado en numerosas ocasiones. Finalmente fue encarcelado en 2014, condenado a cadena perpetua por separatismo. Aida Palau. Y acabamos este noticiero en la exposición del Museo del Louvre que acaba de abrir sobre Leonardo da Vinci. A María Carolina Piña. Pinturas, cuadernos de trabajo y dibujos, entre los que se cuentan el célebre Hombre de Vitruvio, prestado por Italia tras una larga batalla diplomática, pero también imágenes de reflectografía infrarroja realizadas en París, una técnica muy avanzada que ha permitido conocer el proceso de creación del artista. En total, 162 obras del sabio italiano para entender la insaciable curiosidad científica que Da Vinci puso al servicio de la pintura. Vincent Diolovin es conservador en el Louvre y curador de la exposición. Creó un nuevo método de trabajo, de una libertad increíble. Tenía más o menos 30 años y decidió dar una base científica a su pintura. Fue el primer no solo a representar las formas externas de la naturaleza y de la humanidad, pero también el interior de las cosas. Solo el Louvre podía reunir 3 obras maestras de Da Vinci en el 5º centenario de su muerte: el retrato de la Belle Ferronnière, la imponente e inconclusa Santa Ana y la célebre Mona Lisa, que no puede salir del Louvre. Gracias, María Carolina Piña, y hasta aquí este noticiero en la sintonía de RFI. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años.